Buen día. Buenas. ¿Ves? ¿Cómo va? Bien. Ahora en un toque arrancamos. Dale, no tengo ningún apuro. Guarda. Que se siguen sumando. ¿Viste cuántos vieron tu video de la semana pasada? Si querés, buenas tardes. Voy a grabar. Un momento. Vamos. Buenas tardes a todos y a todas. Somos acá algunos. Después. Ahí. También estamos en vivo transmitiéndolo en Facebook. Así ¿Funcionó? Que, sí, ya se levantó el boicot. No sé de qué depende. No sé de qué depende. Así que nada, agradecerte, Santi, una vez más. Para aquellos o aquellas que tengan algunas dudas, si quieren, la pueden hacer por el chat y nosotros después, yo después se las hago a Santi. En realidad él también vas a poder leerlo, creo. Así que cualquier cosa, muchas gracias, Toto, y nada, te dejo. Gracias a ustedes una vez más por venir. Bueno, seguimos con este ciclo de derecho administrativo, de elementos de derecho administrativo. Ya vimos un montón de cosas, aunque haya pasado poco tiempo. Estoy viendo si encuentro el papel donde las tenía anotadas, pero veo que no. Pero bueno, básicamente hicimos toda una introducción acerca del derecho administrativo. Vimos cómo aparece la cuestión, sus bases, sus fundamentos, esbozamos algunas incipientes definiciones y nos concentramos en la división de funciones, de poderes y funciones en el Estado Nacional argentino, como para
para ver de qué manera el derecho administrativo se desarrolla en la práctica, o por lo menos de qué manera se muestra, digamos, o de qué manera funciona. Y una de las cosas muy relevantes que habíamos visto era el principio de legalidad, teniendo en cuenta esa idea de que, a diferencia de las posibilidades de los particulares o de los sujetos privados, ya podríamos decir hoy, el Estado para funcionar necesitaba una norma habilitante. Y dentro de norma habilitante habíamos visto el principio de legalidad como concepto, pero como bloque, y llevándolo hasta juridicidad y ampliándolo bastante, pero haciendo hincapié en que tenía que haber alguna norma jurídica que permitiera al Estado funcionar tal como el Estado quería, o básicamente, digamos, para que el Estado pudiera llevar a cabo esos fines o para que el Estado pudiera desarrollar esa función administrativa. Entonces, en ese esquema, la semana pasada estuvimos conversando sobre las fuentes de derecho administrativo desde una doble perspectiva, que vendría a ser todas esas normas habilitantes para el desempeño o para el ejercicio de la función administrativa, y en paralelo, una segunda mirada, pero que es inescindible de la primera, es, bueno, a su vez, en el ejercicio de esa función administrativa, qué normas puede dictar el Estado y que a su vez son, digamos, parte del ejercicio de esa función administrativa, y en particular habíamos hecho todo un pasaje desde la Constitución y los tratados con jerarquía, los tratados sin jerarquía, las leyes, pero de la mano de eso habíamos visto también los distintos tipos de normas o de decretos o de reglamentos que podían ser dictados desde el Poder Ejecutivo. Entonces, desde ahí ya tenemos como un gran panorama, o por lo menos tenemos un mapa bastante grande en la cabeza de, bueno, por dónde va a ir el derecho administrativo, o desde dónde va a aparecer y hacia dónde va a ir el derecho administrativo en el ejercicio de la función administrativa, pero recuperamos un concepto de la primera charla, de la primera clase, y nos detenemos ahí por hoy, y básicamente esto es, habíamos hablado del surgimiento del derecho administrativo en términos de división de poderes, división de funciones, de legalidad, pero también habíamos dicho que el derecho administrativo es la rama que viene a estudiar el modo en el que el Estado se organiza internamente, pero no en la organización de los tres poderes del Estado, que es si se quiere, la organización constitucional, y que es algo más propio del derecho, que es público también, pero que es constitucional. Nosotros lo que habíamos dicho era que se podría decir que el derecho administrativo es un derecho constitucional aplicado o más práctico, y en particular, en términos de organización, lo que viene a estudiar el derecho administrativo es cómo se organiza el Estado para el desempeño de su función administrativa, o de modo preponderantemente administrativa, y en particular lo que viene a estudiar es el modo en que se organiza uno de esos tres poderes del Estado, que es el Poder Ejecutivo. Lo que pasa es que lo estudia desde una perspectiva bastante amplia, porque si nosotros nos atenemos a la definición clásica de Poder Ejecutivo es presidente o presidenta de la nación y punto, y todo lo demás ya es otra cosa. Entonces no vamos a estudiar solamente la organización del Poder Ejecutivo, porque en nuestro país es unipersonal, sino el modo en que se estructura o en que se organiza toda la estructura, que en principio sería piramidal, pero después vamos a ir viendo con algunos matices, toda esa estructura que en última instancia va a llevar a cabo la función administrativa, cada una con sus propias funciones y cada una con sus propias reglas de funcionamiento, que en general muchas veces va a confluir en el Poder Ejecutivo, pero no necesariamente. Y esto lo vamos a ir viendo cuando veamos de qué manera aparecen nuevas divisiones, o no tan nuevas algunas, pero de qué manera se va como desagregando el ejercicio de la función administrativa. Y cuando decimos desagregar se van alejando de la esfera de actuación directa, o de la pirámide, podríamos decir, de actuación directa que tiene el Poder Ejecutivo. Entonces, hoy básicamente lo que vamos a estudiar es eso, o sobre lo que vamos a conversar es eso. Ahora bien, para llegar a ponernos a pensar de qué manera específicamente se organizan las distintas subestructuras de esa gran estructura que es la administración pública, podríamos ya ir adelantando ese concepto,
tenemos que hacer como unos pequeños parates, si se quiere, unas pequeñas estaciones, y tenemos que ir, por lo menos, no sé, reflexionando sobre algunas ideas que ya, digamos, las tenemos bastante superadas a nivel normativo y a nivel jurisprudencia. Paréntesis, el tema de la jurisprudencia nos quedó fuera de la clase del otro día, y la jurisprudencia siempre la tenemos que mirar desde dos perspectivas, y esto lo digo rápido para pensar, desde la sentencia, que es obligatoria en sí, y la jurisprudencia como ese conjunto de precedentes que sirven como pautas para interpretar nuevos momentos en los que haya que aplicar alguna norma, ¿no? Si a alguien le interesa, lo retomamos al final de la clase, pero cuando estaba pensando lo que vimos el otro día, me acordé de esa pequeña diferencia que a mí siempre me parece interesante pensar cuando pensamos en sentencias, digo, el acto obligatorio y las consecuencias de muchos actos obligatorios dictados en procesos en los que las partes no intervinieron. Pero bien, una cuestión que es importante, que ya recontra tenemos asumida, pero si nos acercamos al derecho administrativo quizás nunca se hayan puesto a pensarla, es, nosotros hablábamos de cómo el Estado se divide en funciones, cómo el Estado se divide en poderes, pero una cosa que damos por hecha es que el Estado en definitiva entonces va a intervenir en el mundo jurídico, y que el Estado intervenga en el mundo jurídico, si no nos ponemos a pensarlo muy a fondo, parece que es casi una abstracción, porque antes de definir qué es el Estado, tenemos que ponernos a pensar, bueno, en realidad no antes de definirlo, sino antes de pensar cómo se organiza, es bueno, pero ¿qué es el Estado? ¿Qué es el Estado? No en términos filosóficos, sino en términos prácticos, ¿no? Porque si el Estado en definitiva es el que va a llevar a cabo esas tres funciones y se va a dividir en tres poderes, bueno, evidentemente al Estado hay que darle cierta, no corporalidad si se quiere, pero sí por lo menos una personificación. ¿Por qué? Porque el Estado, para poder moverse en el mundo jurídico y para poder empezar a interrelacionarse jurídicamente con otros sujetos, lo que necesariamente tiene que ser, o en lo que necesariamente tenemos que convertirlo, es en un sujeto más. Entonces, desde ahí, digamos, desde esa idea de que el Estado pasa a estar constituido como un sujeto de derecho, es como nosotros pensamos que el Estado en definitiva se vuelve una persona más, y en tanto persona puede intervenir en el mundo jurídico. Ahora bien, lo que tendríamos que ver es, bueno, pero ¿qué tipo de persona? Porque, digamos, nosotros somos esa vieja división de existencia visible, de no existencia visible, persona física, lo que fuera, pero básicamente lo que no podemos negar es que para que alguien pueda relacionarse jurídicamente con otras personas, lo que tiene que tener es una personalidad. Entonces, desde ahí es que, bueno, se le da personería, si se quiere, o se personifica al Estado y se lo constituye en particular como un sujeto o como un ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Se acuerdan todas esas primeras aproximaciones al derecho que teníamos cuando hablábamos de personas y demás? Entonces, gracias a eso es que el Estado puede empezar a construir relaciones jurídicas el día de mañana, porque esto lo vamos a ver sobre el final de la materia y lo van a ver si ojalá hacen la orientación, van a tener materias específicas, va a poder ser responsable por sus conductas, se va a poder responsabilizar al Estado, y también vamos a encontrar maneras de que el Estado responda por los daños que ocasiona o por sus actividades que no son ejecutadas del modo en que el principio de legalidad o que todas esas normas le imponían un marco de actuación. Y a su vez, el hecho de que sea una persona, y en particular va a ser una persona jurídica, obviamente, a nosotros nos da la posibilidad de pensar cómo se organiza esa persona jurídica y de qué manera podemos construir esquemas de funcionamiento y de interrelación entre quiénes, y acá ya hay que abrir un poco la cabeza porque vamos a empezar a mezclar práctica y abstracción todo el tiempo. El Estado es una persona jurídica que, como toda persona jurídica, para llevar a cabo sus cometidos se vale, o por lo menos está integrada por personas físicas. Entonces, la manera que vamos a tener que organizar al Estado va a tener siempre que ver dos cosas que van de la mano, que es una persona jurídica que va a tener muchas personas físicas. Entonces, ¿cómo se van a organizar esas personas físicas? Y además, cada una de esas personas físicas va a actuar, por ahora, digamos, en representación del Estado, o por lo menos va a actuar como si fuera el Estado, o por lo menos va a comprometer con sus maneras de actuar
al Estado, que es quien lo puso o la puso en ese lugar a esa persona para que lleve a cabo, en lo que nos interesa a nosotros, esa función administrativa. Entonces, todo esto que parece una abstracción, en realidad, si nosotros lo llevamos a nuestro día a día o a su día a día, es facilísimo de pensar, porque si una de las funciones administrativas es proveer educación, promover la educación, y para eso se crean universidades que son públicas, bueno, la persona que va a terminar dándome una clase a mí es una persona que en definitiva lo que está haciendo es materializar esa función administrativa. Entonces, si yo tengo que pensar desde las funciones del Ejecutivo y las funciones públicas de la administración pública hasta llegar a esa persona que se va a parar frente a mí en un aula, ahora por Zoom, no sé, nuestra relación también es distinta porque yo en este momento no estoy siendo un profesor de la facultad, yo no estoy comprometiendo la responsabilidad del Estado cuando les hablo, pero los profesores, en tanto profesores que se paran frente a un aula, en definitiva lo que están haciendo es bajar a ese cubículo lo que el Estado asumió como una responsabilidad no privativa, porque también hay educación privada, pero por lo menos como una función esencial o una función que el Estado va a brindarle a la población. Pero bueno, no nos adelantemos tanto, volvamos para atrás. Lo importante en este momento es que nos quedemos con que el Estado es una persona jurídica. Y más allá de toda esta reflexión previa, yo les digo, no me interesa mucho hacer historia, sobre todo porque ya está zanjado normativamente y en el Código Civil y Comercial, el actual, ¿no? Obviamente, posiblemente ustedes ni siquiera llegaron a conocer el anterior, ya está establecido cuáles son las personas jurídicas y en particular está establecido que como persona jurídica pública está el Estado Nacional. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer es, una vez que reconocimos la personificación estatal para poder entender cómo lleva a cabo sus conductas, para entender de qué manera puedo llegar a organizarlo, lo que tengo que pensar es, en un segundo paso, es, bueno, ¿cómo hago en términos de cómo construyo un andamiaje jurídico que me permita a mí entender que la conducta de ese profesor que se para frente a mí en un aula es una conducta estatal? Porque si ustedes lo piensan en términos de abstracción, hay un abismo, hay una eternidad entre una y otra, pero al mismo tiempo, si lo pensamos en términos de función administrativa, no hay una sin la otra. Porque ¿cómo el Estado va a poder proveerme a mi educación si no me pone un profesor? También podríamos buscar mecanismos alternativos, ¿no? Pero en definitiva, en algún momento tiene que haber una persona de carne y hueso, por decirlo de alguna manera, que venga a mí a bajarme esa función administrativa. Entonces, el andamiaje jurídico que tenemos que construir para poder hacer o trasladar una conducta de una abstracción a una persona física es lo que entendemos o lo que pensamos siempre del derecho administrativo como la imputación o como el traspaso de acciones u omisiones, que también puede ser, no lo perdamos de vista nunca, del Estado a través de todas esas estructuras hasta la persona que viene a ejecutar un acto administrativo, pongámoslo sin hilar demasiado fino todavía, pero pensémoslo así. Entonces de ahí aparece una idea que es muy interesante porque hubo muchas maneras de abordarlo a lo largo de la historia, pero Argentina ya primera parte de los 80, la Corte lo recepta y ya está indiscutido, aparece una idea que se llama la teoría del órgano. Y la teoría del órgano básicamente es la que viene a explicar que no hay una diferencia entre el Estado y ese sujeto, digamos, esa persona de carne y hueso que viene a hablarme a mí, sino que esa persona física es el propio Estado. En definitiva, hay una superposición y hay una mezcla, si se quiere, de voluntades y de ejercicio de función en la que no corresponde distinguir la persona física de la persona jurídica. Y eso va a hacer que el agente es el propio Estado, que cualquier conducta que realice el agente es una conducta estatal. Después, si queremos hilar más fino, en algún momento vamos a ver, en algún lugar se puede llegar a cortar eso, alguna actuación específica que no pueda comprometer al Estado, pero como principio, el agente es el Estado y el agente es
el que va a actuar como si el Estado estuviera siendo esa persona física en ese momento determinado. Entonces, esta teoría que viene a explicar, o por lo menos que nos viene a dar una ficción que nos permite entender y que nos permite construir el modo en el que va a funcionar el Estado, es la teoría del órgano. Entonces, y esto... Perdón, dice sí. Fallo Badel 1984. Sí, fallo Badel es el fallo de responsabilidad del Estado. Por eso, primera parte de los 80, yo el otro día había dicho que no, a veces no quiero sobreabundar en datos, pero si les interesa profundizar un poco más o lo que sea, sí, fallo Badel básicamente, lo que pasa es que ahí lo que pasó fue que es materia de responsabilidad del Estado. En CPC se ve eso más sobre el final, después hay un CPO, está buenísima la materia, les recomiendo cursarla. Básicamente veníamos de una tradición en la que la Corte había reconocido la responsabilidad del Estado, es decir, esta necesidad de que el Estado sea responsable en términos económicos y tenga que pagarle a los damnificados por los daños que le generó en unas situaciones específicas que básicamente hubo dos casos específicos, pero el que más importa en términos de Badel era cuando el Estado ibas al registro de la propiedad y te daba un certificado que no tenía los datos correctos, entonces vos celebrabas alguna operación inmobiliaria, el día de mañana terminabas perdiendo plata porque como consecuencia de ese certificado erróneo vos tuviste un perjuicio y le hacías un juicio al Estado y decías, mirá, a mí me dieron mal un certificado. Entonces se agarraba ese precedente con otro precedente en el que se habían prendido operarios del ferrocarril, habían provocado un incendio en un campo particular, y la Corte, como no tenía una norma específica, que igualmente norma específica tenemos desde hace muy poquito tiempo, construyó desde el Código Civil vigente en ese momento, una idea de que había una relación o una imputación indirecta entre principal y dependiente, y que era el principal era el Estado y el trabajador o el agente que se había, entre comillas, equivocado, porque también había una cuestión de subjetividad, era el que comprometía la responsabilidad del Estado por esta relación de principal o dependiente. Con Badel, de nuevo volviendo a un error registral, que es como se clasifica, que es ir a pedir un certificado al registro de propiedad y que te lo den mal, el Estado trae la teoría del órgano y dice, bueno, hasta acá fue relación principal dependiente, a partir de ahora vamos a hacer como si el agente que y ahí ya, bueno, también, que no es que se equivocó, sino que esa equivocación ya pasa a ser un carácter objetivo, que es la falta de servicio, que es el incumplimiento de un deber normativamente obligado, ¿cómo decirlo? Un deber que estaba consagrado en alguna norma y que para alguna actividad que el Estado asumió como propia, entonces esa equivocación ya no es un tema de culpa o dolo, sino que es una falta de servicio, la apreciación objetiva por el incumplimiento de la norma y no por la voluntad o por el error del agente. Entonces es como que mete falta de servicio, apreciación objetiva, y en paralelo dice, y además, no es que ese sujeto estaba solamente trabajando para el Estado, sino que el sujeto era el Estado mismo. Entonces de ahí, en Badel se recepta la teoría del órgano y se empieza a aplicar absolutamente, no solo para los casos de responsabilidad, sino ya para empezar a explicar de qué manera se organiza y de qué manera funciona. Me animo a decir que el Estado en general, porque ya el concepto de teoría del órgano, en tanto es una manera de explicar el funcionamiento del Estado, no es únicamente algo propio de la administración pública. Digamos, un agente estatal, ya sea estatal poder judicial o estatal poder legislativo, también es órgano del Estado. Lo que pasa es que a nosotros nos sirve más desde el derecho administrativo para interpretar algunas cuestiones de la organización de la administración pública, pero la teoría del órgano, Badel y todo lo que viene después, si quieren, ténganla siempre presente para que el policía en la calle es un órgano del Estado, pero es administración pública, pero el juez también es un órgano del Estado en tanto juez. Entonces, y no integra la administración pública. Pero bueno, me fui un poquito de las ramas. Pero sí, efectivamente Badel del 84, esa corte post-dictadura, que cambió un par de cosas y entre ellas trajo la teoría del órgano para la responsabilidad del Estado. Entonces, bien, tenemos personificación del Estado, tenemos teoría del órgano, que es la relación entre esa personificación y la persona que efectivamente lleva a cabo la conducta. Y lo último que nos falta como para empezar a terminar de construir esta idea es, bueno,
pero esa persona física, pero que ahora ya es un órgano del Estado, ¿cuál es el margen o el marco de actuación que tiene? Digamos, ¿en qué ámbito o con qué contornos jurídicos puede moverse para llevar a cabo las funciones que tiene normativamente asignadas? Entonces, de ahí aparece un concepto que quizás sea el más interesante del derecho en general, podríamos decir, pero el derecho administrativo en particular, que viene muy de la mano con la legalidad, que es el concepto de competencia, o que son no las cuestiones de competencia, porque las cuestiones de competencia son más bien quizás así vistas pueden ser algo de mero trámite, más allá de lo que se decide sustancialmente es súper jugoso siempre, pero en definitiva la competencia va a ser la asignación normativa de una potestad hacia un órgano estatal, ¿no? En término manual se puede definir, siempre siguiendo a Balbín, que me parece que es el más claro para exponer estos temas, es, bueno, la competencia es la suma de potestades que surge del ordenamiento jurídico, esto es, la aptitud de los poderes públicos para obrar y cumplir así con sus fines. Entonces, recapitulando, habíamos visto que el principio para los sujetos particulares era el de la permisión y que solamente no pueden hacer lo que tienen prohibido, pero el Estado, al revés, tiene como principio la prohibición, es decir, solo puede hacer lo que tiene permitido. Entonces, lo que tiene permitido es la competencia, básicamente, ¿no? Es como esa permisión que deriva del ordenamiento jurídico. Entonces, de ahí aparece la competencia y, de nuevo, como habíamos hablado en su momento de legalidad y de estas cuestiones de que, en definitiva, bueno, ¿qué es función administrativa? La función administrativa la hace el Ejecutivo, entonces el Ejecutivo puede hacer cualquier cosa en tanto sea función administrativa y hemos dicho no, frenemos acá porque está la legalidad y la legalidad nos tira todo un régimen de jerarquía normativa que nos va a llevar a que en definitiva el Ejecutivo para ajustarse a derecho en el ejercicio de la función administrativa va a tener que respetar un montón de normas de jerarquía superior y no lo dijimos, pero decanta de lo que hablamos el otro día, de jerarquía superior significa que son normas que no puede dictar él. Por eso estaba el problema de los decretos de necesidad de urgencia, porque ahí es como el Estado, el Ejecutivo diciéndose al Ejecutivo qué es lo que puede hacer el Ejecutivo, y es como medio ahí un cuadro de Escher, podríamos decir, ¿no? Hay las manos entrecruzadas, entonces en definitiva, de dónde vamos a hacer derivar las competencias es una de las grandes discusiones del derecho administrativo. Lo que siempre la vamos a tener que hacer derivar de normas jurídicas, respetando la jerarquía normativa y las fuentes que conversamos el otro día, pero lo que nos va a pasar es que es muy difícil que la norma que dota a un órgano de funciones, de competencias, sea lo suficientemente, o esté suficientemente desagregada, o sea, lo suficientemente explicativa para poder abarcar todos los supuestos prácticos en los que el Ejecutivo va a tener que ir operando, en los que va a tener que ir interviniendo. Entonces, lo que vamos a tener que estudiar desde el estudio de las competencias, y también se puede ver desde de la interpretación jurídica, aunque ahí ya se mezclan algunos conceptos, pero es interesante tenerlo en cuenta, es, bueno, lo que vamos a tener que ver es teorías sobre la competencia o hasta dónde somos, pues suena medio feo decirlo así, pero cuán exigentes vamos a ser con una norma a los fines de ver qué competencia específicamente está delimitando. Entonces ahí aparece, y esto lo van a ver en un montón de libros, y es muy interesante verlo, es, bueno, en primer momento están, o en un primer lugar, porque todo esto coexiste, ¿no? No son explicaciones viejas, sino cosas que hay que ver en el momento determinado, las competencias expresas, y va a ser, bueno, yo tengo una norma, y la norma me va a decir literalmente qué es lo que puede hacer ese órgano. Recordemos siempre, cuando dice que puede, también debe hacerlo. Pero como decíamos, es difícil que la norma en su literalidad abarque absolutamente todos los supuestos de aplicación práctica de lo que va a tener que ser la función administrativa en un momento determinado. Entonces ahí aparecen
otro concepto que es un poquito más explicativo, pero al mismo tiempo se va poniendo engorroso, que son las competencias implícitas. Es decir, lo que surge implícito cuando yo leo la norma expresa, ¿no? Entonces, bueno, acá ya empezamos a, bueno, pero volvemos al principio, pero bueno, ¿qué límites le pongo a la interpretación implícita? Porque en definitiva sería muy fácil justificar casi cualquier cosa desde, con un criterio amplio de implicitud, por decirlo de alguna manera, se va a permitir que el Estado o que la administración ejecute cualquier actividad en la medida en que le dé cierto encaje en la función administrativa. Entonces, el riesgo es, bueno, que se desvirtúa ese principio que habíamos visto hace un ratito, que era que el principio de prohibición para el Estado, en el que si no tiene una norma habilitante no puede actuar. Entonces, si yo hago derivar que implícitamente del 99 se desprende la facultad de administración, la jefatura de gobierno, y eso exige infinidad de cuestiones, y bueno, ahí ya voy a tener un problema porque lo implícito se termina volviendo, o se puede llegar a volver una regla, y en la medida en que se vuelve una regla, es difícil controlar el límite de prohibición que se impone al Estado. Entonces ahí aparece una nueva teoría que es la teoría de la especialidad, ¿no? Una teoría que, bueno, que arranca en Francia, que después se va delimitando un poquitito y básicamente, si la tuviéramos que resumir un montón, diríamos, bueno, el Estado tiene permitido todo aquello que se vincule con el objeto o con el fin de la actuación de un órgano estatal, salvo que lo tenga expresamente prohibido. Pero de nuevo, ahí volvemos a, bueno, pero ¿dónde va a estar esa prohibición? Y además, ¿dónde va a estar esa permisión? Y además, también, si esa permisión que a veces puede llegar a surgir de un texto legal no arrastra un inconveniente de orden constitucional. Y esto lo digo porque seguramente deben haber visto, o por lo menos lo van a encontrar citado en todos lados, porque podríamos decir que es un fallazo, así como estaba Badel es un fallazo. Tenemos a Ángel Estrada, que es otro fallazo, porque Ángel Estrada, no me quiero detener demasiado en el caso, pero básicamente Ángel Estrada interpreta una ley que decía, o que dice, que un ente regulador tiene la facultad de resolver todas las controversias que se susciten con motivo del suministro de energía eléctrica o electricidad, no me acuerdo cómo dice exactamente, pero básicamente lo que dice Ángel Estrada es, bueno, yo tengo una ley, la ley de electricidad, que dice que el ENRE va a resolver toda controversia que se suscite con motivo del suministro de energía, ¿no? Esa era la frase literal. Entonces, lo que aparece, volviendo a las discusiones que estábamos viendo hace un ratito, era, bueno, la norma expresamente dice debe resolver todas las controversias que se susciten con motivo del suministro de energía. Entonces, si yo tengo un corte de luz y eso genera un perjuicio, lo resuelve el ENRE. Si me queman un televisor, lo resuelve el ENRE. Si tengo que cerrar una fábrica porque durante 6 meses no tuve luz, lo resuelve el ENRE. Y ahí había como una discusión ahí, porque si uno se atenía a la mera literalidad de la norma, parecería que sí. Hasta implícitamente podríamos llegar a decir que sí. Ahora, la interpretación que hace la Corte, y que es muy interesante, es, bueno, pero ¿cuál es el límite para esa cláusula de que el ente es el que tiene que resolver todas las controversias, si nosotros, y por esto siempre digo que hay que tener muy en cuenta la jerarquía normativa, cuando hablamos de legalidad, en términos de legalidad, no estaría mal. Ahora bien, en términos de constitucionalidad, el órgano estatal que tiene asignada constitucionalmente la facultad y la potestad, es decir, la competencia para resolver controversias en particulares, no lo decide el Congreso, porque ya lo decidió el constituyente cuando puso al Poder Judicial. Entonces ahí ven cómo yo me puedo quedar con la literalidad de una norma y hasta con las facultades implícitas, y de pronto si lo pongo a pensar, bueno, pero pará, porque si el ENRE lo que tiene que hacer es que funcione bien la energía y la electricidad, puede multar por algo, ahora puede fijar una indemnización de daños y perjuicios, y ¿por qué no? La de daños y perjuicios, por lo menos la lectura de Ángel Estrada, hay disidencias en el propio fallo, las hubo en la Cámara, con lo cual estas son cosas que podemos opinar, pero está bueno verlas. El ENRE, más allá de lo que diga la ley, no puede establecer indemnizaciones o fijar indemnizaciones por daños y perjuicios.
en la medida en que la Constitución dice que eso solo lo puede hacer el poder judicial. Entonces ahí ven cómo, digamos, la asignación de competencias y la jerarquía normativa empiezan a interrelacionarse de un modo, no sé, a mí me parece apasionante. Quizás a ustedes no, pero me parece que está buenísimo. Entonces de ahí, bueno, es como, bueno, entonces, ¿cómo construimos la teoría de las competencias? O cómo interpretamos las competencias de un modo que a nosotros nos permita, y acá siempre es importante tenerlo en cuenta, no avasallar esa prohibición, digamos, no ir en contra de los límites constitucionales para el funcionamiento de la administración, pero al mismo tiempo que nos permita un ejercicio útil o digamos, que sea suficientemente posible que la administración lleve a cabo sus fines. Entonces, bueno, ahí aparecen las distintas maneras de explicarlo. No sé, una que podría ser es, bueno, buscar qué es lo que surge literalmente de las normas. Si hay algo que surge normativamente, bueno, en principio es competente, salvo que haya una norma de jerarquía superior que me diga que en realidad eso se lo tendrían que haber dado a otro. Si no está claro, es decir, si no surge expreso, bueno, tendríamos que ver de las facultades que tiene ese órgano asignadas normativamente, si efectivamente son necesarias para el desarrollo de ese fin y si no hubo otra ley u otra norma que asignó esa función a otro órgano del Estado. Entonces, ahí ya empezamos a tener diferencias, porque puede ser, y esto ya bastante, hilando un poco más fino, lo vamos a ver más adelante, puede ser que yo vea que determinada competencia parece que implícitamente la tiene el Ministerio de Economía, pero quizá la tenga el Ministerio de Salud. Entonces, bueno, ahí ya tenemos que ir viendo, y eso es una de las, si se quiere, dificultades, pero que a veces hacen más interesante el derecho administrativo, es que siempre tenemos que ir a ver efectivamente cuál era la norma que regulaba esa situación, y hay una dispersión normativa que muchas veces no aporta claridad, digamos. Pero bueno, entonces el poder implícito va a surgir si es plausible, si es razonable, de lo que se deduce de esa norma expresa. A veces lo van a haber escrito por muchos autores que dicen lo razonablemente implícito en lo expreso. Y si es así, bueno, vamos a tolerarlo, o por lo menos vamos a aceptar que ese órgano era competente para actuar. Digamos, tanto competencia de administración pública como una vez que desagregamos, lo que vamos a ver un poco más adelante, la organización interna de la administración pública, si ese órgano en particular era el competente para actuar. Por poner un ejemplo pavote, yo les puedo, si yo como profesor de Derecho Administrativo, por ahí doy un ejemplo que termina confundiendo muchísimo, pero digamos, yo lo que tengo que ir es darles elementos de derecho administrativo. Ahora, si para que entiendan contratos administrativos tengo que hacer una mínima introducción o una mínima reflexión o recordatorio de lo que son los contratos civiles, no me estoy yendo de mi esfera de actuación o de mi competencia, si se quiere, implícita. Ahora, si yo le dedico los 2 o 4 meses de la materia a darles contratos civiles, y bueno, efectivamente, ahí ya si les di contratos civiles durante 4 meses, bueno, no cumplí con la competencia que tenía asignada por la designación docente de un departamento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la competencia o la manera de pensar la competencia, siempre hay que como hacer este bloque de implícito, expreso, ver de qué manera se construye eso. Y además, bueno, también estas son cosas interesantes porque se van a ver más adelante cuando uno vea procedimientos, actos y los sistemas de nulidades. La competencia muchas veces se divide en materia, territorio, tiempo y grado, ¿no? Que son esquemas bastante sencillos que a veces en la práctica pueden presentar alguna diferencia. La competencia en razón de la materia, bueno, es básicamente que el órgano tenga asignada materialmente una función, que la sustancia de su actuación pase por ahí. Territorio es digamos que ejerza su función dentro del ámbito físico que tiene normativamente asignado para funcionar. Por ejemplo, no sé, el Ministerio de... Acuérdense siempre que el derecho administrativo es derecho local y que todos los estados provinciales dictan su propio derecho administrativo, de modo que tienen su propia organización administrativa. Entonces el ministro, ahora bueno, justo este ejemplo ahora está como desdibujándose un poco, pero el ministro de Salud de la provincia de Córdoba no debería poder tomar decisiones, o no debe, o no puede tomar decisiones
aunque sean sobre salud, que sería la materia, fuera de la provincia de Córdoba. Digo que ahora se dibuja por todo esto de las restricciones a la circulación que muchas veces pusieron en jaque, o por lo menos en discusión, muchas de estos institutos. Después el tiempo, obviamente, es que una persona física tiene una designación por un tiempo determinado, de modo que es órgano durante un tiempo o un plazo determinado y no puede tomar decisiones más allá de ese plazo por el que fue designado. Y por último, y también muy relevante, el grado, y habla de la jerarquía, que es el modo en que se organiza la administración pública, y lo vamos a retomar bastante más adelante esto. Pero tengan en cuenta la competencia en razón del grado apunta al nivel jerárquico del órgano que está actuando en una situación determinada. Entonces, y lo último, que era lo que les había dicho hace un ratito, así como está la competencia, están los conflictos de competencia, que es qué sucede cuando hay dos personas físicas, podríamos decirlo, pero en definitiva son dos órganos que creen que tienen la misma competencia o bien que creen que esa competencia no es de ninguno de ellos. ¿Qué quiero decir con esto? De pronto alguien tiene que tomar una decisión con respecto al cierre de un establecimiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, por poner un ejemplo, igual, a veces lo malo de dar estos ejemplos es que si uno se va a las normas, piensa que por ahí no tiene nada que ver, pero a nivel pedagógico a veces sirven. Si yo estoy pensando en que hay que cerrar un kiosco, es posible que lo tenga que hacer el Ministerio de Economía o la Secretaría de Comercio, o que vaya por ahí. Ahora, si el kiosco está dentro de una universidad, y bueno, ahí quizás ya el Ministerio de Educación puede tener alguna relevancia, pero al mismo tiempo se nos mete que en definitiva, como está en una universidad, es un territorio universitario y por tanto hay que respetar la autonomía de la universidad. Entonces, bueno, se puede dar tanto como que todos quieren hacer eso, y hablamos de que hay un conflicto positivo de competencia porque hay más de un órgano que se considera competente en esa materia, o negativo cuando más de un órgano dice, no, esto no es mío, hacelo vos, y entonces después habrá que, bueno, ver de qué manera se resuelven eso. Como principio, el superior jerárquico común es quien resuelve, ¿no? Entonces, ese es como principio. A veces se plantean algunas discusiones acerca de quién es efectivamente el superior jerárquico común, o a veces quizás no lo tienen, porque si el problema es entre dos ministerios, el superior jerárquico puede ser el jefe de gabinete o bien el presidente, pero si es entre un ministerio y una universidad, ahí ya la cosa cambia, porque, como hablábamos de la autonomía, el presidente o incluso el ministro de Educación no son superiores de la administración, sino que están en lugares distintos a la autonomía, y ahí veremos que muchas veces este tipo de conflictos se resuelven directamente en el Poder Judicial, ¿no? Es como para que nos vaya quedando en la cabeza. Pues bien, entonces tenemos personificación del Estado, competencia, con todo lo que ha venido con la competencia, y lo que nos queda, ahora que tenemos estas premisas, es, bueno, ver de qué manera se estructura internamente el Estado, de qué manera se organiza o de qué manera crea estructuras, departamentos o ministerios, secretarías, universidades, colegios, administraciones federales, entes reguladores, y todo ello que tiene que crear para poder efectivamente desempeñar su función administrativa y para, en definitiva, poder hacerle llegar a las ciudadanos y a los ciudadanos esas potestades que la Constitución le puso al Poder Ejecutivo como cabeza de la administración. Entonces, una cosa interesante, o por lo menos una cosa importante para hacer una primera distinción es, bueno, nosotros habíamos hablado de que el Código Civil y Comercial reconocía al Estado Nacional como un sujeto público, y tenemos una división clásica que habla de, bueno, cuáles son las personas jurídicas públicas y cuáles son las personas jurídicas privadas. Que en general, digamos, si uno lo lee en el código, es fácil de denunciar, porque, bueno, el código, que nadie puede llegar a discutir en este momento, en su enumeración nos habla de que, bueno, personas jurídicas de carácter público son el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas y demás organizaciones constituidas en la República Argentina,
a las que el ordenamiento jurídico atribuye ese carácter, los estados extranjeros, organizaciones a las que el derecho internacional reconozca personalidad jurídica, y, por último, la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Digamos, ¿por qué digo que si nos quedamos con esto, nos quedamos con quizá con un derecho viejo, con un derecho que no sirva de mucho? Digamos, no hay duda acerca de que esa enumeración apunta a cuáles son las personas jurídicas de carácter público. Lo que pasa es que esa enumeración ya, como vieron, hay algo que nos deja abierto, porque si bien nos dice el Estado Nacional, provincias, autónomas, municipios, después dice, y las entidades autárquicas y demás organizaciones a las que el ordenamiento jurídico atribuye ese carácter. De modo que esto que nos dispara necesariamente que, bueno, que en definitiva se pueden crear más. Y hay otra cosa que es interesante, porque dice a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que no es simplemente que el Congreso, por una ley, o que la Constitución, el constituyente, al redactar la Constitución, pudo haberlas creado, sino que parece que deja la puerta abierta para que el Ejecutivo también cree nuevas entidades autárquicas u organizaciones para el ejercicio de sus funciones. Entonces, lo que tenemos que distinguir de ahí es, bueno, esto hasta dónde lo vamos a llevar. Y por un lado, y esto es importante tener en cuenta porque es algo de suma actualidad, no es menor que una persona jurídica sea pública o privada. ¿Por qué? Porque al margen de cómo las definamos y al margen de qué pongamos o dentro de qué categoría pongamos alguna persona jurídica o alguna sociedad en particular, lo cierto es que es muy posible que tengan regímenes jurídicos distintos. Entonces, al tener regímenes jurídicos distintos, esto significa que si tiene un régimen jurídico de derecho público y en particular de derecho administrativo, porque lo más probable es que sea un ente, o que no quiero adelantar la palabra ente, pero que sea una organización que va a tener como función preponderante a alguna porción de esa función administrativa, se le va a aplicar el principio de legalidad. En cambio, si una sociedad no es pública, se va a regir por el derecho privado, y eso significa no solamente que no es pública, sino que además no se le aplica como principio la prohibición. Y esto no es menor porque es una discusión, no la vamos a saldar en este momento, pero se los dejo como para que les quede dando vueltas en la cabeza porque es muy interesante. Lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿qué nos va a permitir entender que una es pública, que una persona jurídica es pública o privada? Bueno, no, hay como ciertos criterios, y es si fue creada por un acto estatal, que es lo que habíamos visto, bueno, en definitiva el ordenamiento jurídico, que el ordenamiento jurídico le haya dado ese carácter, que tenga un fin público, que va a tener que ser administrativo, lo más probable, porque no se puede crear un ente con función legislativa ni judicial, que tenga potestades estatales, es decir, al que se le hayan asignado competencias para llevar a cabo esas necesidades, que tenga un control del Estado y además que use recursos públicos. Entonces, si tiene todo esto, uno puede decir, bueno, bien, entonces vamos a tener una persona pública. Lo que pasa es que le aplicamos el régimen de legalidad en bloque, con todos los controles, pero además con todas las reglas para el funcionamiento. Y no es que esto estrictamente sea un problema, pero muchas veces se plantea que puede serlo, porque es fácil, digamos, o es sencillo entender que un ente regulador tiene que sujetarse al principio de legalidad y respetar un montón de pasos antes de actuar. Ahora, cuando yo creo una sociedad anónima, o cuando por lo menos tengo una sociedad anónima con mayoría accionaria del Estado, con participación estatal mayoritaria, no es que esté mal que tenga que sujetarse a todo el bloque de legalidad. El problema es que lo que se plantea muchas veces es que en el ejercicio cotidiano, la labor comercial o el funcionamiento comercial de una sociedad anónima sufre ese ralentizamiento que exige el cumplimiento de un montón de normas y procedimientos. Entonces, obviamente no vamos a salir de esta discusión ahora, pero es como para tener en cuenta. Entonces, no es menor, y por eso muchas veces se buscan figuras estatales, pero con organizaciones societarias más propias del derecho privado. Lo que pasa es que ahí siempre volvemos al mismo problema. Ok, le doy todo ese funcionamiento de derecho privado, pero ¿cómo hacemos para controlarla?
Porque si está todo bien, está todo bien. Ahora, cuando pasa algo malo, bueno, ¿de qué manera podemos, en definitiva, cuidar los recursos que nosotros como ciudadanas y ciudadanos de todo este país, le dimos para funcionar? Entonces siempre hay que estar como, bueno, como tratando de hacer equilibrio o tratando de ver de qué manera se crean estructuras de funcionamiento ágil, pero que al mismo tiempo no se les permita escaparse del bloque de legalidad. Y bueno, y otra cuestión también ahí como para tener en cuenta es que vamos a crear sujetos públicos, o por lo menos que van a tener alguna función de relevancia pública, pero que no van a ser estatales. La Iglesia Católica, habíamos dicho que era una persona pública definida por el Código Civil y comercial, pero al mismo tiempo no integra la órbita del Estado. Entonces, lo mismo pasa, si se quiere, con los colegios profesionales. ¿Vieron, por ejemplo, el colegio de abogados? Todos los colegios de abogados, en realidad, los consejos profesionales de las distintas profesiones, tienen facultades para ordenar, para regular y para controlar a los profesionales que se desempeñan dentro de una disciplina, pero no que eso parecería ser más bien una función de derecho administrativo, o que por lo menos tendría los contornos de la función administrativa, pero no integran la estructura del Estado, y por eso se las conoce como personas jurídicas públicas no estatales. Pero bueno, lo cierto, y esto a veces suena un tanto desolador en el derecho administrativo, es que cuando uno por lo menos se acerca a pensarlo, no tenemos un bloque normativo, no tenemos un régimen jurídico muy claro, y lo que hay que ver es ley por ley, eventualmente decreto por decreto, de qué manera se creó un ente en particular, de qué manera tiene regulado su funcionamiento, a qué organismos de control o a qué, digamos, sistemas de control está sujeto por esos cuerpos normativos que a veces son legales, pero a veces lo legal no nos va a servir para explicarlo, porque vamos a tener una cuestión constitucional de mayor valor. Y les pongo un ejemplo como para cerrar este capítulo y como para que lo entiendan con claridad. Hubo un momento en el que básicamente se creó YPF, Sociedad Estatal, Sociedad Argentina, perdón, no Sociedad Estatal porque eso fue en los 90, sino Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria. Entonces, cuando se crea esta figura, por la ley que determina la expropiación y la organización básica societaria, básicamente lo que establece es que no va a estar sujeta a los controles creo que la Auditoría General de la Nación únicamente decía, pero básicamente hablaba de que no estaba sujeta a los organismos de control que controlaban el funcionamiento de la administración pública, con la idea esta que habíamos hablado hace un rato, de darle cierta agilidad y de permitirle desempeñarse en un mundo mucho más dinámico como es el mundo comercial o el mundo de las finanzas. Y un planteo que hubo al respecto fue, pero eso significa que tampoco puedo hacerle un pedido de acceso a la información, porque como está fuera de los controles, tampoco se puede permitir el control para requerir información pública. Y la Corte sacó un precedente que en su momento fue bastante resonante y tuvo bastante trascendencia, en la que hablaba, aunque la ley diga que no está sujetos a control, cuando dice qué controles son los que de los que queda fuera esa sociedad, no puede excluirla del control ciudadano, porque el control ciudadano es de jerarquía constitucional, entonces no puede ser restringido por una ley, ¿no? ¿Vieron siempre cómo juega esta idea de las jerarquías normativas? Entonces, por eso les digo, hay que ver norma por norma, e inclusive cuando vemos las normas tenemos que después hacer un examen de compatibilidad con el resto del ordenamiento jurídico. Entonces, bien, dentro de lo que es persona pública estatal, lo que vamos a tener son dos grandes principios para distribuir ya así y para pensar en todo eso que conocemos como la administración pública. Y la administración pública va a ser, en principio, una pirámide, podríamos decir, en la que el Poder Ejecutivo es la cabeza y de ahí para abajo se crean un montón de estructuras,
Y a eso vamos a hablar que el principio que la rige es el principio de centralización, si se quiere, pero al mismo tiempo de desconcentración. Son dos ideas que vienen de la mano. Básicamente hay una administración pública centralizada y vamos a encontrar otras pirámides a los costados más pequeñas que son las descentralizadas. Pero dentro de lo que es la administración pública central o centralizada, lo que vamos a tener es Poder Ejecutivo como cabeza, jefe de gabinete después, los ministros después, y después una ley de ministerios que va a organizar el funcionamiento de todo lo que está por debajo en esa estructura piramidal. ¿Cómo se organiza? Con un régimen de jerarquía. Régimen de jerarquía significa que hay una verticalidad de mando, pero unidad de acción. Entonces, cada una de esas estructuras inferiores al Poder Ejecutivo van a ser órganos estatales. Y acá, al margen de la teoría del órgano, tenemos que empezar a usar la palabra órgano con una pequeña diferencia. Ahora, cuando hablamos de órgano, hablamos como cualquiera de esos puntos dentro de la administración centralizada que depende jerárquicamente del Poder Ejecutivo y que a su vez no tiene una personalidad jurídica propia. ¿Qué quiero decir con esto? La personalidad jurídica de la administración central es una. Puede ser, y esto a veces lleva a muchas confusiones, que cuando yo veo en el marco de un juicio que se presenta a contestar demanda o interviene el juicio del Ministerio de Economía, parece que en definitiva el ministro sí tiene, pero no es que tenga una personalidad jurídica, sino que se le otorga la posibilidad de intervenir en juicio en el ámbito de la competencia, de representar los intereses jurídicos del Estado Nacional por las actuaciones del Ministerio. Pero el Estado Nacional como bloque y cada uno de esos órganos tienen una única personalidad jurídica. A diferencia de esas otras pirámides que habíamos dicho hace un ratito, en las que vamos a tener una administración pública descentralizada. Y ahí ya no vamos a tener órganos y ya no vamos a tener una desconcentración vertical de poder, sino que vamos a tener entes y vamos a tener una descentralidad o una descentralización del poder. Entonces, el ente, y este es el rango más distintivo respecto del órgano, es que el ente sí tiene carácter de persona jurídica, entonces puede establecer relaciones jurídicas por sí mismo. Entonces, digamos, centrémonos de nuevo con los órganos. Entonces, volvemos a los órganos. Dejamos los entes para después porque, de hecho, muchos de los que nombramos de la enumeración que hace el Código Civil y Comercial son entes, o por lo menos tienen autonomía o autarquía, y eso nos va a dar un régimen jurídico distinto a veces, y en otros vamos a tener una aplicación, digamos, en paralelo de qué es la desconcentración. Entonces, bien, ¿qué son los órganos? ¿Qué es un órgano? Bueno, el órgano, como habíamos dicho, es esa persona física que tiene asignada una competencia estatal, que además dispone de recursos públicos para llevar a cabo esa persona jurídica, integrando la estructura del Estado, pero sin tener una personalidad jurídica propia. Tiene un cierto grado de subjetividad en el ámbito de actuación, pero no puede establecer por sí mismo relaciones jurídicas con nadie que esté fuera de la administración, podríamos decirlo. Lo que pasa es que acá, y esto, digamos, es difícil entenderlo cuando uno lo empieza a escuchar por primera vez, porque habíamos hablado de la teoría del órgano, y más si lo estamos tratando todo de corrido. Esto a veces por ahí se dan muchas clases distintas y uno como que lo deja de cantar en el medio. Yo arranco hablando de la teoría del órgano y que hasta, no sé, hasta un juez en el equilibrio de funciones compromete la voluntad estatal, y ahora les digo que los órganos no tienen personalidad jurídica, y medio como que no termina
creo yo que cuando uno lo empieza a escuchar no termina de entender eso, pero básicamente a lo que apunta esta idea de la desconcentración y es que la personalidad jurídica de la administración centralizada es única. Y lo que nosotros tenemos es una desagregación de funciones o grados de subjetividad sin permitirle a cada uno actuar por sí mismo, sino obtuvo previamente una habilitación, si se quiere, de un órgano superior. Y así hasta llegar al... Entonces, eh, bien. Bueno, ¿cuáles son los ejemplos clásicos de órgano? Y esto ya es fácil verlo porque están en esa estructura. Bueno, los ministros, los secretarios dentro de los ministerios o los secretarios o las secretarías con rango ministerial, las direcciones nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se pueden relacionar en la medida en que estén contenidos dentro de la esfera del Estado Nacional. Sus actuaciones, por teoría del órgano, pueden terminar obligando al Estado, pero no pueden tomar decisiones por fuera de esa pirámide sin haber obtenido una habilitación expresa de un órgano superior. Por ahora lo dejamos acá porque me parece que seguir hilando en esto, no sé si... No, creo que preguntas no hay. Entonces de ahí, y para terminar de entender la desconcentración, lo que es importante tener en cuenta es el concepto de jerarquía, porque el concepto de jerarquía es el que nos va a ordenar toda esa pirámide y el que nos va a terminar de dar a entender de qué manera se mueven los órganos dentro de esa estructura. Entonces siempre, arrancando por presidente, ¿no? Pero para abajo, bueno, acá retomamos la idea de la competencia en razón del grado y siempre vamos a tener superiores jerárquicos que dirigen, ordenan y controlan a sus inferiores. Que hay un montón, después hay que ver de nuevo, hay que ver ley por ley y organismo por organismo, cuáles son las competencias y cuáles son los límites, pero en definitiva, si uno tuviera que hacer como una enumeración de, bueno, cuáles son las derivaciones del principio jerárquico, por lo menos en términos teóricos, es, bueno, la idea de designar y remover a la gente inferior, dar instrucciones para que los inferiores acaten, que pueden ser generales o pueden ser particulares, que puede coordinar las funciones de todos esos inferiores, etcétera, 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 hasta puede llegar a aparecer la posibilidad de sancionar a los organismos inferiores. Lo que sí tenemos que ver es que, bueno, cuáles son los límites al alcance de ese poder jerárquico y ahí ya sí vamos a ver, por ejemplo, cuando un órgano inferior, y esto es importante también tener en cuenta porque a veces prescindimos y parece que la desconcentración lleva a que el superior puede ordenar cualquier cosa al inferior, pero puede llegar a haber supuestos distintos en los que el inferior tenga a cargo alguna facultad o alguna competencia de carácter exclusivo por la especialidad de su tarea. Por poner un ejemplo, en el marco de un concurso, el ministerio que llame al concurso el ministro va a ser la autoridad superior. Ahora bien, cuando se constituye un jurado, ese jurado tiene una especialidad técnica para dictaminar que no está compartida. El ministro o el superior que se trate no le puede decir dictaminale, a este dictaminale tanto puntaje y a este dictaminale tal otro puntaje, porque esa facultad de establecer el puntaje que tiene el jurado es exclusiva por la especialidad, entonces no la comparte con el superior. En todo caso, cuando se dan estos supuestos específicos de especialidad y de exclusividad para el ejercicio de funciones por parte de inferiores, se reemplaza el poder jerárquico o la competencia en razón de grado por otros conceptos como dirección, cooperación o coordinación, que es esta idea de que, bueno, no pierde la posibilidad de dirigir cómo más o menos van actuando los inferiores, sin perjuicio de que no puede decidir cuál es el contenido de la decisión
del organismo específicamente o especialmente competente para entender, por ejemplo, un órgano de asesoramiento jurídico. No le puede decir, dictaminame, toma, te paso esto para que emitas un dictamen diciendo que esto es legal, o para decirme que esto se ajusta al artículo 5º, o por lo menos no me gusta hacer chistes cuando queda grabado, pero por lo menos no lo puedo hacer por escrito. Porque en definitiva, digamos, la competencia para asesorar jurídicamente justamente escapa de la posibilidad de mando, porque si hubieras una jerarquía hasta en eso, ¿qué sentido tendrían las asesorías? Bien, bueno, cooperación, coordinación, son como otras cuestiones que vienen de la mano. Y en paralelo, antes de seguir con el funcionamiento de los órganos, habíamos dicho que estaban los entes. Y los entes pertenecen o conforman la administración pública descentralizada, con la diferencia importante de que tienen una personalidad jurídica propia. Están insertos en estructuras del Estado, pero son, como les decía, como si fuera una pirámide distinta. Entonces, tienen una imputación de competencias, están insertas en las estructuras del Estado, pero no en la estructura central, no dentro de la desconcentración, sino que se les otorga personería jurídica propia y se los dota de facultades distintas que las que tienen los órganos. Entonces, pero hay distintos tipos de entes que básicamente si los tuviéramos que dividir así a grandes rasgos, diríamos que están los autárquicos, los no autárquicos y los autónomos. Los autárquicos son los entes que tienen finalidades estatales específicas y directas. Un ejemplo clásico es la AFIP. Ahora bien, puede tener fines industriales o comerciales y aún así integrar alguna estructura estatal o ser un ente público, ¿no? Y acá volvemos a YPF, Sociedad Anónima, o algunas sociedades estatales con una organización bastante más estatal o que por lo menos genera menos controversias, y a estos se les llama ente descentralizado no autárquico. Y por último, tenemos los entes descentralizados autónomos, que es como una categoría de descentralización un poco mayor, y ahí ya sí podemos meter a las universidades, por ejemplo. Entonces, dejamos de lado los no autárquicos porque generan todos este tipo de conflictos y van variando permanentemente. Y lo que nos interesa sobre todo es diferenciar cuáles son los autárquicos y los autónomos. Y en definitiva, si lo tuviéramos que si lo tuviéramos que ver en términos clásicos, lo que básicamente la autarquía es el poder de administrarse a sí mismo, de poder, digamos, administrar su propio presupuesto, designar eventualmente su propio personal, y la autonomía da un paso más y es no solamente la posibilidad de administrarse a sí mismo, sino que además da la potestad de dictar sus propias normas y en muchos casos elegir hasta sus propias autoridades. ¿Por qué digo en muchos casos? Porque si ustedes, esto no siempre funciona así. Por ejemplo, en los entes regulares las autoridades las designan las autoridades de la administración central, pero nosotros, un ejemplo que nos toca muy de cerca, en las universidades, las autoridades de las universidades son elegidas por la propia universidad. Y esto a su vez, en lo que hace específicamente a la UBA, hay como un grado de, podríamos llegar a decir que hay una descentralización dentro de la descentralización, porque tenemos la UBA que elige sus propias autoridades, pero tenemos las facultades que elegimos nuestras propias autoridades. Y cuando digo que elegimos nuestras propias autoridades es porque el consejo directivo de la facultad se decide a través de los distintos claustros que componen la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Después, lo que sucede es que las normas de cómo se van a elegir y de qué manera se va a componer ese consejo también las dicta la universidad.
Y a veces hay una discusión acerca de si las dicta la universidad, si las dicta la facultad o si el Congreso puede llegar a decidirlo. Y ahí se generan un montón de controversias, hay un montón de cosas, hay un montón de causas judiciales. De nuevo, son causas judiciales porque cuando se discuten estas cuestiones no las decide directamente el Poder Ejecutivo porque no es superior jerárquico de las universidades, sino que al haber una autonomía y haber una descentralización, lo tiene que resolver este tipo de conflictos el Poder Judicial. Pero fíjense que en el marco de esta autonomía es importantísimo asumir, nos toca muy de cerca, porque es muy importante asumir el rol que cada uno tiene en el ejercicio de esa autonomía o en permitir que esa autonomía funcione adecuadamente. Y ahí, bueno, básicamente lo mínimo es que tengamos en cuenta que la elección de autoridades no es una gracia que nos dan a elegir, sino que es el cumplimiento de un mandato constitucional que establece un régimen de autonomía que tiene que ser. Bien, después vuelvo con las universidades un cachito. Entonces, ¿qué es la diferencia? La diferencia entre órgano y ente es que el órgano no tiene personería jurídica propia, el ente sí. Y dentro de los entes, la división principal está entre los autárquicos y los autónomos, y la diferencia sobre todo pasa porque la autarquía es la posibilidad de administrarse y la autonomía es la posibilidad de administrarse, de dictar sus propias reglas y muchas veces también de elegir las propias autoridades. Lo que pasa, y volviendo a lo que habíamos dicho antes, es si yo quiero saber si un ente es autárquico, es autónomo, lo que tengo que ir a ver son las normas que lo crearon, si se quiere, o las normas que regulan su funcionamiento. Y de nuevo, norma puede ser o la ley que lo mandó a crear, eventualmente el decreto por el que se creó un ente, o, por ejemplo, en el caso de veremos las municipalidades, pero siguiendo con las universidades, esa autonomía no puede ser restringida por ley en la medida en que está reconocida por la propia Constitución Nacional. Una cosa interesante para tener en cuenta es que nosotros habíamos hablado de que hay una desconcentración y que hay un principio jerárquico de unidad de acción y de unidad de mando, en la que básicamente dentro de la pirámide yo voy tirando líneas verticales. Pero habíamos dicho que en el esquema de la descentralización lo que tenemos son como otras nuevas pirámides de administración central. Pero una cosa interesante para tener en cuenta es que todo el funcionamiento jerárquico que tiene la administración central se aplica, en general, se aplica internamente dentro A ver, ¿qué le pasó? Se ha quedado sin internet. Un segundo. Bueno, ahí me escribió Santiago que se quedó sin internet. Vamos a ver si se vuelve a conectar. Y si no, dejamos acá.
Ahí, ahí volvió. Bueno, nada, falló internet, no sé. Puede pasar. Voy a pasar. Tenemos que acostumbrarnos. Tenemos que acostumbrarnos. Bueno, bien. No sé, perdón si se vuelve a cortar. Voy a tratar de ir cerrando. Igual ya estamos bastante sobre la hora, pero. Aquí iba. Yo les decía. ¿Se escucha bien, no, Palo? Sí. Bien. Les decía que cada una de esas pirámides, si se quiere, tiene una manera de relacionarse internamente, o una manera de construir estructuras, una manera de funcionar análoga a esa administración central. Entonces, no es que se hable de una desconcentración dentro de la descentralización, pero sí podemos hablar de que hay en esos entes una manera de respetar internamente ese principio de la jerarquía. Y a partir de ahí entonces aparecen, digamos, cómo se... Entonces a lo que voy con esto es para que tengamos en cuenta que lo que voy a decir ahora de la administración central en general es lo que sucede también internamente dentro de cada uno de los entes. Paréntesis, una cosa interesante de los entes es que tienen, digamos, los autárquicos tienen una vinculación con el poder ejecutivo o con la administración central que se conoce como relación de tutela o como, sí, relación de tutela. Se llama, que básicamente es como que después lo van a ver cuando vean procedimiento administrativo y que en general se queda plasmado en un recurso específico, es el recurso de alzada, pero hay como un control de legalidad sobre lo que hace el ente descentralizado, de legalidad en términos de si ajustó su actuación al marco legal y no de esas especificidades técnicas que el ente tiene asignado como facultades exclusivas y deberían ser excluyentes en el momento en que se lo reconocieron. Bien, entonces internamente dentro de cada una de esas estructuras hay dos conceptos que van de la mano, que son la delegación y la avocación, que básicamente hablan de que el superior puede delegarle o trasladarle el poder de decidir una cuestión determinada al inferior, y es un principio bastante amplio, bastante ampliamente reconocido, y obviamente el inferior lo tiene que hacer, pero no solamente tiene que hacerlo, sino que es válido lo que haga el inferior, aun cuando si uno mirara la literalidad de la ley, posiblemente encontrara una incompetencia en razón de grado. Digo, en la medida en que la delegación no esté prohibida, está permitida. Y la avocación es lo mismo, pero al revés. Es que el superior puede agarrar, si se quiere, o puede tomar el conocimiento de los asuntos que estaba viendo un inferior suyo, y de nuevo, a menos que no esté prohibido en la ley, el superior puede hacerlo, ¿no? Eso es delegación y avocación de competencias. Bien, esos son como los grandes principios de la organización administrativa. Lo que nos quedaría ver son algunos órganos o entes en particular, que es lo que nos va a permitir como cerrar la reunión del día de hoy. Y hay una gran discusión en el derecho administrativo, que en la práctica uno podría llegar a decir que está relativamente superada. No sé si superada como lo pensó el constituyente del 94, o por lo menos como se planteó en ese momento, que es la diferencia entre poder ejecutivo y poder ejecutivo no, entre presidente y jefe de gabinete, ¿no? Entonces, digamos, lo que, en definitiva, vieron que la Constitución lo que dice es que el presidente es el responsable de gobierno y él ejerce la jefatura de gobierno, y el jefe de gabinete lo que hablaría es la jefatura de la administración pública. Entonces siempre hay como una diferencia ahí, ¿no? No hay dudas acerca de que el presidente tiene a cargo un montón de funciones privativas suyas y que el jefe de gabinete no se puede meter, como por ejemplo, no sé, ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, por poner un ejemplo, o la potestad constitucional de indultar o de conmutar penas, o hasta de claramente designar al jefe de gabinete. El problema es, o por lo menos el problema aparece cuando queremos ver cuáles son las funciones del jefe de gabinete, no en términos constitucionales, porque uno las puede leer fácilmente, sino en términos de cómo se trató de desagregar o distribuir un poco el ejercicio del poder y cómo se trató
de crear una figura que permitía una suerte de nexo entre el presidente y los demás ministros, pero además una suerte de nexo o de necesidad de concertación entre el presidente y el Congreso, a la medida en que Entonces ahí aparece la figura del jefe de gabinete, que tiene sus funciones específicas, entre las cuales, por ejemplo, está ir a rendir cuentas de la administración al Consejo, al Congreso, pero que además el jefe de gabinete puede ser removido por decisión del Congreso. Lo que pasa es que no está, digamos, no está previsto qué sucede una vez que lo removió. Básicamente no está previsto si cuando el Congreso lo remueve, al día siguiente el Ejecutivo lo puede volver a nombrar. Entonces se crean unas situaciones ahí. Y al mismo tiempo, como el presidente puede nombrarlo y removerlo, tampoco queda muy claro que el jefe de gabinete no pueda acatar las órdenes del presidente. Y tanto es así que en la Constitución se reforma en el 94 y en el 95 el Ejecutivo dictó un decreto en el que estableció que es superior jerárquico del jefe de gabinete. Y entonces ahí es como que se desdibuja un montón toda la figura del jefe de gabinete. Y en la práctica termina siendo el presidente un superior jerárquico del jefe de gabinete, pero en realidad lo que se plantea muchas veces es que el jefe de gabinete debería tener una relación no de jerarquía, sino de coordinación para coordinar de modo conjunto la administración de la cosa pública, la administración del país, podríamos decir. Y después, bueno, están los ministros, que ahí sí los ministros tienen una relación de jerarquía inequívocamente con el presidente, pero además también tienen una suerte de relación jerárquica con el jefe de gabinete de ministros. Lo otro que nos queda, y como para ir cerrando, es, bueno, pero nos quedan además todos los entes. Nos quedaron los entes descentralizados autárquicos, que más o menos vimos un poco, pero después nos quedan los autónomos. Y los autónomos tienen unas discusiones bastante más grandes, que son, si los tenemos que enumerar, son los entes reguladores, las universidades estatales, la Auditoría General de la Nación, que vieron que en realidad no, depende del Congreso, pero tiene autonomía funcional, el Defensor del Pueblo, que es esa figura, no sé, que tantas veces da vueltas en las discusiones jurídicas, el Banco Central, y después nos quedan dos cosas importantes a las que podríamos agregar una tercera, ¿no? Podríamos agregar las provincias, que a veces se discute si son entes autónomos o si son estados soberanos, porque de hecho si uno mira la discusión hace siglo y medio, casi dos ya, la discusión era que las provincias eran las soberanas que creaban el Estado Nacional. Y tenemos también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene esa idea de que en definitiva hasta el 94 era la capital federal del país, pero desde el 94 en adelante se le reconoce autonomía, de hecho hasta se le pone el nombre de autónoma, y tenemos una sentencia relativamente nueva de la Corte en el que, discutiendo los alcances de esa autonomía, la categoriza como una ciudad constitucional federada. Este es un tema de actualidad y es muy interesante porque ahí es donde siempre está en juego el tema de los traspasos de competencias del Estado Nacional a la ciudad. Muchos ya pasaron, quizás se acuerdan, hace unos años había un tema con los subtes, por ejemplo, y un tema que siempre está en discusión es el tema de la justicia. Vieron la justicia nacional civil, la justicia nacional comercial, la justicia nacional del trabajo, y muchas veces la discusión pasa, pero si esa competencia judicial no debería ser ordinaria y por tanto, en lugar de ser juzgados y cámaras nacionales, no deberían ser juzgados y cámaras de la ciudad. Y bueno, y en esa discusión, lo más novedoso, si se quiere, es que la Corte sacó este precedente que a propósito de la competencia originaria de la Corte establece que es una ciudad constitucional porque es la única ciudad a la que la Constitución designa expresamente y a los que le da atributos, como la Constitución se refiere específicamente, y federada porque integra el sistema federal argentino junto con los otros sujetos políticos, llámese Estado Nacional, municipios y provincias. Entonces, desde ahí es que se construye esta idea de que, bueno, está en discusión el carácter de autónoma de la ciudad, qué implicancias tiene esa definición o esa designación, pero bueno, tampoco está 100% claro porque es una cuestión de discusión jurídica
y obviamente también política. Después están las universidades nacionales como entes autónomos, que, bueno, muchas cosas ya las dijimos recién, no sé si quiero seguir agregando. Una cosa sí que me parece interesante es que así como hablamos que la autonomía le da la posibilidad de dictar sus propias reglas o sus propios reglamentos, hay un tema muy interesante que nos permite terminar de ver todo este andamiaje, que es lo que sucede cuando la universidad establece un reglamento interno, de qué manera, digamos, si lo tienen que aprobar o si lo tienen que dar a publicidad, etcétera. Y hay un trámite previsto que es interesante, que es que cuando toma una de esas decisiones, se la comunica al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación no es que la aprueba ni la reprueba, sino que puede cuestionarla. El punto es que si la quiere cuestionar, lo tiene que plantear directamente ante el Poder Judicial y no se resuelve internamente dentro de la esfera de la administración ni centralizada ni descentralizada. Y esto nos lleva de la mano, y ya con esto cierro, porque creo que ya estaríamos más o menos en la hora que todos y todos teníamos asignados para este momento. Y una cosa interesante que no dije, que es un concepto que se llama los conflictos interadministrativos, que son los conflictos que se dan internamente dentro de la administración, ¿no? Uno podría, a veces se divide entre interorgánicos, que es dentro de la administración, dentro del esquema de la desconcentración, e interadministrativo, cuando ya es un tema con los entes. Y hay una idea, hay una ley específica de conflictos interadministrativos que habla de que los conflictos suscitados internamente en la administración de contenido pecuniario son resueltos por el superior jerárquico común o bien por el presidente. Y una discusión era si esta disposición alcanzaba a la universidad. Bueno, la solución fue que no, y que en definitiva, como lo estamos diciendo ahora, no, son conflictos que tiene que resolver el Poder Judicial, aun cuando se trate de cuestiones de contenido pecuniario, que es a lo que en principio apunta la 19.983. Son las 8. No sé si... Creo que estaríamos más o menos, ¿no? Sí. Si ya, si ya diste, si ya completaste la clase, sí, no hay Sí, ninguna creo que duda. sí. Así que, en caso de que hayas terminado, muchas gracias. Les No, de nada. recordamos que mañana tenemos tutorías de concursos y de derecho penal. Así que nada, los esperamos a todos y a todas. Adiós. Gracias, Santiago. Gracias, Paloma. Gracias, Sendero. Adiós. Adiós. Chao.